Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. Desde el comienzo de la invasión rusa, muchos casos de violencia sexual han sido reportados en Ucrania. Mujeres, hombres, niños, todos han sido víctimas. El número preciso de incidentes aún no es conocido, porque muchos de los supervivientes no los reportan a las autoridades. Sin embargo, la primera dama, Olena Zelenska, ha declarado recientemente que en la oficina de la Fiscalía ucraniana se están investigando 171 casos. Crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, genocidio. Probablemente la justicia internacional tarde varios años en tipificar estos crímenes de violencia sexual. Por el momento, la Unión Europea decidió sancionar a 9 funcionarios de altos cargos de las Fuerzas Armadas de Rusia y a 3 entidades por su papel en la comisión de violaciones y abusos de derechos humanos graves, particularmente de violencia sexual y violencia de género. En el siguiente Reporteros conoceremos algunas historias de supervivientes y veremos cómo una ucraniana junto a su esposo han creado una asociación de víctimas y además viajan por los territorios liberados tratando de reunir más casos. Aquí la historia. Я Галина, 1962 року народження. На данный момент пенсионер. Я никогда даже не предполагала, что сюда могут зайти военные. 7-го уже были здесь везде. Много танков, много военных было. Они тут стреляли в разные стороны кругом. Все тряслось. Спросил у меня: вы одна живете? Я говорю: одна. А он: я сейчас проверю все. Ко мне: раздевайся на меня. И он меня туда завалил на диван. Девочки, извините, я просто не могу повторять такое. Это было страшно. Это было долго, это было страшно. Это было... Если бы я была, может быть, помоложе там, то я бы, может быть, знаете как, подлечили меня там, и я бы не давала никаких ни интервью, ничего. Но я считаю своим долгом как человека, как женщину, как гражданина Украины, что, защитить других, чтобы этого не повторилось. Galina se atrevió a hablar mostrando su rostro, porque ya no es tan joven, porque tal vez no tiene nada que perder, pero sobre todo por todos los otros. Desde el comienzo de la invasión rusa, muchos casos de violencia sexual han sido reportados. Mujeres, hombres, niños. ¿Cuántos son? Imposible saberlo. Entonces, ¿cómo encontrar a las víctimas que guardan silencio por miedo o por vergüenza? ¿Cómo incitarlos a que denuncien? ¿Y cómo hacer justicia? Irina Dovgan se propuso encontrar a las víctimas de crímenes de violencia sexual y animarlas a que hablen con las autoridades. Esta ucraniana fundó una asociación para ayudar a estas víctimas. Desde la primavera, ella y su esposo recorren los territorios liberados. En esta ocasión se dirigen a la región de Jersón, una ciudad ubicada en plena zona de guerra, en primera línea. Irina y su esposo no llegan con las manos vacías. Ella sabe que estas mujeres que fueron violadas y que raramente reciben atención médica pueden haber contraído una enfermedad. Las mujeres no hablan de eso y ni siquiera acuden al médico.
Irina antes era esteticista, pero ahora es una activista militante. Fue víctima de los separatistas prorrusos en 2014. Ahora trabaja a tiempo completo para su asociación. Su lucha es una manera de tomar venganza contra sus atacantes. Cuando me detuvieron, me violaron con una bolsa en la cabeza. Sé que nunca podré identificar a ese tipo. Que nunca será castigado. Si es que sigue vivo. Mi sueño es que esto nunca vuelva a ocurrir a nivel mundial. Con el tiempo, Irina estableció una red de contactos. Le hablaron de una mujer que podría conocer a algunas víctimas. Добрий ранок. Ах ти ж, хлопчику в голубенькому. Vive aquí con su marido y un huérfano de guerra que adoptaron. Vine a hablar con usted porque usted viaja por esta región y habla con la gente que vive aquí. Seguro que tiene contactos, habrá oído cosas. Me gustaría preguntarle. Sí, entiendo. Pasaron muchas cosas por aquí. Entonces la conversación da un giro inesperado. A mí me pasó. Mi marido no quiere que hable de eso, pero nos denunciaron. Nos denunciaron por haber ayudado al ejército ucraniano. Cuando llegaron, pasé 2 días en su sótano. Al principio me electrocutaron con algo así. No podía ver bien porque tenía la cabeza cubierta. Luego me desmayé. Me violaron varias veces y después me liberaron. E incluso quisieron ayudarme. Para quitarse la culpa. Irina descubre que está frente a una víctima. Conoce bien el procedimiento. ¿Pero habló con el fiscal sin que su marido lo supiera? Solamente con el SBU. Solo con el Servicio de Seguridad, eso es bueno, pero la Fiscalía es la que reúne las pruebas. La Fiscalía es la que construye los casos. De hecho, no fui a hablar con el fiscal porque mi marido sufre mucho por no haber podido protegerme. Por eso tampoco quise que estuviera presente durante esta conversación. Irina volverá al día siguiente para convencerla de que interponga una denuncia. Recurrir a las autoridades sigue siendo una decisión difícil para las víctimas de crímenes de violencia sexual en Ucrania. Actualmente, solo 155 casos están siendo investigados. Víctimas que durante mucho tiempo y muy a menudo han sido abandonadas a su suerte. En el oeste del país, lejos de las zonas de combate, Irina organiza una reunión con su asociación. Galina, la mujer a quien entrevistamos antes, viajó 700 kilómetros para encontrarse con estas mujeres y contarles su calvario. Unas semanas después de la violación, cuando su pueblo fue liberado, pidió ayuda médica. Pero en el consultorio médico, quienes la examinaron fueron hombres de los servicios de inteligencia ucranianos. Мужчина этот, раздевайтесь. Гинеколог совсем отдельно стояла, рядышком, да, совсем. Только раскрывает, ну, и, тут все ясно, тут фотографирует. Она все видела, она только рядышком с ними в процессе стояла. Вот, я ей говорю, давайте мне же как-то лечиться. Говорю, во-первых, я хочу, чтобы меня взяли все анализы, кровь, на СПИДы, на венерические, на все. Вот, она говорит, ну, знаете, я так не могу, ну, а как, за это платить надо. Она говорит, а я говорю, а я у соседей тогда еще раньше попросила денег. Что поделились и открыли эту жуткую проблему, как вообще, De ahora en adelante todo va a mejorar. Да, все хорошо. Да, много месяцев я сама была в одиночестве, такая довольная, что вот эта девочка. Todas estas mujeres que apoyan a Galina también fueron víctimas de violencias sexuales desde 2014 en la región de Donbass.
8 años después, Irina por fin siente que las cosas empiezan a avanzar. No éramos muchas las que podíamos hablar abiertamente de esto y nadie comprendía realmente nuestro sufrimiento. Desde que comenzó la invasión a gran escala, siento que el mundo entero y las autoridades ucranianas por fin han empezado a creernos, a creer lo que nos pasó. Entonces, ¿qué esperanzas de que se haga justicia tienen hoy las víctimas? La Corte Penal Internacional de La Haya abrió una investigación en marzo de 2022 que incluye acusaciones de crímenes de violencia sexual. La historia de Ilya fue una de las que fueron presentadas como prueba. El pasado mes de abril, este ucraniano de 22 años fue violado en un puesto de control por soldados de las fuerzas rusas. Desde que sufrió este trauma, ha intentado suicidarse varias veces. 8 человек. Они сбили с меня с ног, меня перешвыривали друг друга, при этом били по спине, по голове. У меня, получается, кажется, меня начали пускать по кругу. Как потом оказалось, это все длилось около 8 часов. Они это все, весь этот процесс, они снимали на телефоны. Я помню их физиономии, я помню некоторых, я даже помню по именам, как они между собой переговаривались. И, на мое мнение, там был лидер этой всей сволочей Рахим. Ilya recuerda el nombre del líder del grupo. Una pista importante. ¿Cuál era su rango? ¿Daba o recibía órdenes? La respuesta a estas preguntas determinará el resultado del proceso judicial iniciado por su abogado. Quienes dieron las órdenes podrán ser llevados ante La Haya, ante la justicia internacional, y los demás, los que obedecieron la orden, serán llevados ante los tribunales ucranianos. Es posible que algunos de ellos estén ahora en nuestras cárceles. Por eso tenemos que trabajar juntos para identificar a estas personas lo antes posible. Estoy seguro de que la Corte Penal Internacional de La Haya no guardará silencio. ¿No prescriben estos casos? Los crímenes de guerra no prescriben. Es bueno saberlo. Esta forma de violencia sexual forma parte de una estrategia. Se utiliza como arma de guerra. Para el abogado, las autoridades rusas necesariamente tienen una responsabilidad. Estoy seguro de que no hay ninguna orden escrita que diga violen a los ciudadanos ucranianos. Eso sería ridículo, pero de hecho, eso es lo que está en sus cabezas. Putin y las autoridades de más alto nivel no han hecho más que echarle leña al fuego, diciendo que Ucrania no es un Estado y que aquí hay gente mala que no merece que sus derechos sean respetados. Crimen de guerra. Crimen de lesa humanidad. Genocidio. Probablemente la justicia internacional tarde varios años en tipificar estos crímenes de violencia sexual. En Ucrania ya se han llevado a cabo 3 juicios, sin la presencia de los soldados rusos acusados. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para sintonizar esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.